Después de mucho tiempo filmando trenes en la ciudad de Gómez Palacio, acudo al sur de mi querida ciudad de Torreón, cambiando así de puntos de filmación para encontrarme gran actividad y una que otra locomotora interesante. Acompáñame a ver el otro lado del ferrocarril en la laguna. Descubramos un poco de historia viendo trenes al sur de Torreón, que también nos ofrece vistas únicas en vísperas del Día del Ferrocarrilero. El gran patio de clasificación en la ciudad de Torreón, que en 1968 fuera inaugurado con una sobrecapacidad, previniendo un futuro aumento de demanda de operaciones. Pero hoy que ha llegado el futuro, la capacidad llegó a su límite, siempre está llena. Hace todavía 2 o 3 años las locomotoras de patio eran las GP38. Hoy, las destronadas SD40 realizan los movimientos para armar y desarmar trenes. Y digo destronadas porque hace 10 años aún eran las reinas del camino, las veteranas que se negaban a darle espacio a las locomotoras modernas, pero que con el tiempo han sido relegadas a tareas de patio. En las vías de despacho se encontraba un rápido Torreón, México, que duró horas esperando autorización, pero la ventana de trabajo de vía no lo permitía, por lo que la tripulación quemó turno y tuvo que venir el llamado para una nueva tripulación. Al frente de este tren, una ES44 híbrida y una SD70 Tier 4 acoplada al tender, una formación un tanto peculiar, ya que lo más común es que a los tender de gas solo se acoplen ES44 híbridas en mancuerna, pero qué mejor que ver una moderna e imponente Tier 4 por los rieles mexicanos, aunque dicho sea de paso, sea el último gran fracaso en ventas de EMD. Pero mientras se prepara la tripulación, sigamos con lo demás. Desde el centro de inspección se acercan un par de locomotoras, las dos grandes de Ferromex, una ES44 al frente y la SD70 guiada se encaminaron al límite de patio para esperar autorización, mientras las SD40-2 seguían trabajando. Aquí habla mi gusto por las locomotoras. Crecí viendo y escuchando a las SD42 arrastrando trenes, por lo que escucharlas hoy en día acelerar es como regresar al pasado, y es justo lo que sucede a continuación. Música para el oído refinado de todo buen aficionado al ferrocarril. Disfruten.
Después de ver a la 3161 teñida de aceite, nos movemos hacia una perspectiva distinta, para ver esas imponentes locomotoras en su máximo esplendor. Sin duda alguna, con las locomotoras veteranas tenemos la oportunidad de remontarnos a épocas pasadas, aunque los años acumulados ya cobran factura. Después del cambio de tripulación, el rápido Torreón México comienza su salida hacia el sur del territorio, con una estruendosa ES-44 y en contraparte, una sigilosa y discreta SD-70 Tier 4. Al final del tren, otra ES-44 controlada vía remota para ayudar a subir las pronunciadas pendientes en territorio del estado de Zacatecas. Hora del dato histórico. La 3197 se trata de una locomotora modelo SD40-2, pero su carrocería corresponde al de una SD45, ya que fue reconstruida en septiembre de 1988 a partir de la Norfolk & Western 1809, fabricada originalmente en diciembre de 1969 como modelo SD45. Esta incluía un generador de vapor al frente y 3.600 caballos de potencia.
La 3161 es una SD40-2 original, fabricada en 1980 e identificada por Nacionales de México con el número 8781, una locomotora que se ha salvado en varias ocasiones de ser retirada del servicio, en especial por la reciente escasez de fuerza motriz, y tal vez basta solo con ver la parte superior de la carrocería para darnos cuenta de su estado mecánico.